Este trabajo que vamos a compartir el día de hoy surge de una iniciativa desde el Observatorio Económico Sostenible. El observatorio es uno de 11 centros de investigación y el más reciente creado dentro del Instituto de Investigaciones de la UVG. Tengo el honor de ser el director de ese observatorio, así que quisiera tomar un par de minutos solo para contarles brevemente que el observatorio fue creado precisamente para generar información, para ayudar a compartir información científica para la ayuda a la toma de decisiones nacional. En otras palabras, vemos al observatorio como un centro de interfase entre toda la actividad científica que se genera en la Universidad del Valle, toda esa información que se genera, y los entes externos a la universidad que utilizan esa información. El observatorio entonces toma la información científica de los investigadores de la universidad y de otros del país para transformarla en información útil para la toma de decisión. Dentro del observatorio tenemos tres líneas principales de trabajo en la actualidad. Una de ellas tiene que ver precisamente con temas económicos, con temas de desarrollo económico y competitividad, de esos que estaremos hablando el día de hoy. Pero quiero contarles que también en el observatorio trabajamos fuertemente los temas ambientales. Yo personalmente como investigador trabajo especialmente los temas de cambio climático y de agua, temas muy importantes también para el país. Y finalmente, dentro del observatorio, la tercera línea prioritaria de trabajo es alrededor del tema de seguridad alimentaria y nutricional. De nuevo, un tema muy importante para el país. En estas tres áreas, desarrollo económico, innovación, competitividad, una de ellas, medio ambiente, cambio climático, agua, la segunda, y seguridad alimentaria y nutricional, el observatorio está aportando información científica que ayude a resolver esta problemática tan seria que enfrentamos los guatemaltecos y que logremos ese tan ansiado desarrollo sostenible y sustentable que estamos buscando. Así que con esta breve presentación de lo que es el trabajo de la UVG y de lo que es el trabajo del Observatorio Económico Sostenible, vamos a continuar con este evento y antes de hablar directamente del indicador, tenemos el gusto hoy de contar con Hugo Maúl, conocido ampliamente en Guatemala por sus análisis económicos, y quien también nos apoya como catedrático en la Universidad del Valle de Guatemala. Hemos invitado a Hugo hoy para que nos dé una visión desde su perspectiva de cómo ha sido el impacto en la economía de esta situación de pandemia y de encierro que estamos viviendo. Así que me permito ahora darle la palabra a Hugo para que nos cuente brevemente cuál es la situación desde su perspectiva en el área económica en medio de esta situación de pandemia. Por favor, Hugo. Muchísimas gracias, Edwin, Roberto y Benjamín, por la invitación. Antes que nada, pues celebrar que realmente la Universidad del Valle esté incursionando en el tema económico. Es importante que desde la perspectiva particular de las ciencias duras fundamentales también se logre tener este puente con las ciencias sociales y en particular con la economía y sobre todo en un tema tan crucial como el que estamos viviendo. Y de hecho el observatorio, pues en este tiempo que hemos tenido de conocerlo, ha probado ser un pilar importante para esfuerzos de interés nacional. Y claramente, pues hemos visto también cómo empieza a jugar un papel ya importante en la propuesta de política y en este caso, como lo que vamos a ver hoy, en poder tener más y mejor información para tomar mejores decisiones. Yo resumiría lo que hemos vivido hasta hoy del coronavirus quizás en 4 o 5 grandes lecciones. La primera gran lección, para los economistas diría yo, es que las cosas, al menos para Guatemala, no terminaron siendo tan graves como originalmente la mayoría de nosotros lo había visto. En ese sentido, yo resumiría lo que el estado que tenemos hasta hoy. Y cuando digo
No tan graves, me estoy refiriendo al fenómeno global completo. Hay sectores específicos de la economía, sector turismo, por ejemplo, que están siendo golpeados y devastados completamente. Pero en términos generales, la cuestión resultó menos grave de lo que originalmente nosotros vimos al inicio de esta situación. Y ahí me parece que el comportamiento de las remesas resume en un solo indicador lo que está pasando y lo que todo mundo vio al principio. Creímos que las remesas iban a caer drásticamente en función de lo que sucedía en el mercado laboral norteamericano y hemos visto una resiliencia importante por parte de las remesas e incluso hemos visto que en las últimas estimaciones mantiene una tasa de crecimiento positiva. Entonces, esto es una señal que tenemos que tener más abiertos los ojos y quizás muchas veces tener más sangre fría para poder evaluar las cosas de una manera detenida. La segunda gran lección es la pérdida de empleo que está ocurriendo en el país, la pérdida de empleo formal que nos cuesta tanto generar empleo formal. En 6 meses hemos perdido cerca de 50,000 empleos formales, lo que equivale a 2 o 3 años de creación de empleo, del empleo que cotiza en el ICS, a esto me refiero. Y encima tenemos un pool de 170,000 empleados en el Fondo de Protección del Empleo, que es un fondo que está en riesgo, donde me parece puede haber un impacto importante ahorita. Es decir, que en términos prácticos pudiéramos tener un retroceso probablemente de 5 o 6 años en materia de generación de empleo. Y esto tampoco es algo que se pueda recuperar de la noche a la mañana si no hay cambios fundamentales en la estructura básica que le permite al país generar el empleo, atraer la inversión y sobre todo dar certeza jurídica y estabilidad en las reglas del juego. Es decir, que sí la tenemos complicada en ese particular punto de vista. Un tercer elemento que también parece fundamental y es triste decirlo, con Edwin tuvimos la oportunidad de ir a visitar al señor vicepresidente de la República para hablar de estos temas, es la poca efectividad que ha mostrado nuestro aparato estatal para resolver problemas que son de los elementos más básicos que cualquier gobierno en cualquier lugar del mundo debería poder atender de una manera efectiva, eficiente, honesta y transparente. Realmente hemos visto cómo ha costado que los programas de apoyo del gobierno lleguen a sus destinatarios, ha costado muchísimo la ejecución, siguen estando llenos estos programas de cuestionamientos, desde malos manejos, falta de transparencia, hasta una completa inefectividad. Esto en particular debe ponernos a pensar acerca del trabajo que tenemos pendiente en el fortalecer la efectividad y la capacidad del Estado para llevar adelante sus políticas públicas, quienes nos hemos dedicado toda la vida a formular políticas públicas, estamos aprendiendo, aunque ya lo sabíamos, que no basta con formular, también hay que del papel ponerlo en la práctica y cuando llegamos a la práctica nos damos cuenta que hay 1001 problemas a los cuales les hemos dedicado poca atención, pero yo me precio decir que con el apoyo del Observatorio Económico Sostenible, el año pasado se hizo quizás la evaluación más profunda que se ha hecho en Guatemala del Sistema Nacional de Adquisiciones Públicas, un trabajo que nos tomó el CIEN, Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, a CIES, al observatorio, por supuesto, en conjunto con apoyo de los organismos internacionales, estudiar el Sistema Nacional de Adquisiciones hasta el más pequeño detalle. Entonces, veo cómo ya hay una creación de sinergias entre lo que veníamos haciendo muchos, que ya estábamos en esto, con lo que hace el observatorio. Entonces, digo las remesas como una buena noticia, el empleo como una muy mala noticia, la falta de efectividad en los programas públicos, y la cuarta, que tiene que ver totalmente con la propuesta que hoy se nos va a presentar, es la ausencia de indicadores de producción, gestión y calidad de la información estadística en Guatemala. Hemos visto cómo la medición de los casos de contagiados con el coronavirus, hasta la medición de quiénes deberían ser los beneficiarios de los programas, ha sido un verdadero problema. Y eso es porque tenemos una debilidad en materia de la generación de estadísticas. En el país, finalmente,
se toman decisiones basado en información fragmentaria en el mejor de los casos, en algunos otros casos información que ni siquiera pudiera decir yo aproximada, sino casi que a ojo de buen cubero. Y tercero, mucha desinformación carece de estándares de calidad o básicamente tampoco obedece al fin último que se está persiguiendo. Me parece que es otra de las grandes lecciones que nos deja la pandemia, la necesidad de fortalecer nuestros sistemas de generación de información estadística para poder afrontar estos problemas complejos que de por sí son difíciles con mayores elementos de juicio. Y a futuro, con esto yo terminaría, estamos en una situación en la cual el deterioro de ciertos sectores es importante, la economía se está viendo resentida, pero afortunadamente o desafortunadamente, esto depende de los lentes que uno se ponga, la gran presencia de economía informal en Guatemala permite de alguna manera servir de colchón para acomodar lo que estamos viendo. Y a futuro me parece que la moneda está en el aire y lo que habría que tratar de evitar a toda costa es una segunda ola de contagios que nos meta en una recuperación tipo W, que es lo que el mundo está barajando, porque en la medida que caigamos en un rebrote del coronavirus y regresemos a tasas crecientes de contagio, me parece que el impacto sobre la economía para el final del año pudiera ser acentuarse aún en el sentido negativo e incluso, lo más preocupante, tener un 2021 que todavía fuera de una contracción y una recuperación más lenta de lo que podría ser. Entonces, en este sentido, pues es bienvenido lo que ya hacen algunas instituciones, el Ministerio de Economía, por ejemplo, poniendo un boletín semanal de datos, pero que claramente los datos no son semanales, son datos mensuales, datos semestrales, y el esfuerzo que hoy nos van a contar, que me parece que es una pieza crucial en el rompecabezas para poder atender esas necesidades. Y aprovecho para felicitar a Benjamín y el trabajo que hoy nos va a presentar, porque definitivamente a los que vemos este fenómeno día a día, nos arrojará luz importante. Muchas gracias. Muchas gracias, Hugo Maúl, por esa síntesis tan importante de la situación del país. Y como lo decías, Hugo, una situación compleja que no vislumbra soluciones fáciles. Y definitivamente lo que presentamos el día de hoy, pues no dará una solución amplia, pero sí, como lo decías, es una pieza clave en el rompecabezas, y esperamos que lo que hoy compartamos pueda servir para que pieza por pieza vayamos construyendo ese rompecabezas que nos permita tener una salida a esta situación actual. Gracias, Hugo. Y entonces, ahora pues sí, lo que estamos esperando, voy a presentar al doctor Benjamín Leiva, quien es profesor de Economía e investigador del Observatorio Económico Sostenible. Benjamín no es guatemalteco, es chileno, ya lo sabrán ahí con el acento cuando hable, pero tenemos el gusto de tenerlo aquí en Guatemala desde el año pasado, aportando fuertemente en no solamente análisis económico, sino otras áreas tanto de investigación como de docencia. Benjamín, entonces te dejo la palabra para que nos cuentes más sobre este indicador económico semanal. Gracias. Muchas gracias, Edwin. Muchas gracias, Hugo, por el buen contexto, y muchas gracias, Roberto, por la introducción. También muchas gracias a todos por estar aquí. Somos casi 100 personas, lo que es bien emocionante. Hemos estado trabajando ya hace un par de meses para sacar adelante esta iniciativa, y finalmente lo estamos lanzando. Es como una especie de graduación o de bebé que estamos sacando ahí afuera, con expectativa y un poco de ansiedad. Para continuar, el contexto del indicador es naturalmente el impacto económico del COVID, pero específicamente a lo que apunta esta iniciativa es la velocidad del impacto. No solamente sabemos que el impacto ha sido profundo, sino que ha sido muy rápido. Como referencia, el índice mensual de actividad económica que publica el Banco de Guatemala, en 2 meses cayó más de lo que cayó en los 6 meses más complicados de la gran recesión
que fue entre el 2007 y el 2009. Y aún más dramático en Estados Unidos, donde fue el epicentro de la gran recesión. La recesión asociada al COVID en 2 meses fue más fuerte la caída que en los 18 meses de la gran recesión. Entonces es un impacto muy rápido y muy fuerte. Y el problema es que no tenemos herramientas de monitoreo económico rápido. El IMAE, que es el indicador de corto plazo disponible, es de una vez al mes y sale con 45 días de rezago. Entonces, ahora en junio, ahora en agosto recién sabemos lo que pasó en junio, y a inicios de septiembre vamos a tener información de lo que pasó en julio. Aquí tenemos el IMAE, en el eje Y tenemos la variación porcentual del IMAE, y en el eje X tenemos el tiempo desde inicios del 2019. Entonces vemos que el IMAE fluctúa en torno a un 4%, que es la tasa a la que ha crecido la economía guatemalteca en los últimos años, y en torno al inicio de la cuarentena vemos una abrupta caída. Luego las cosas empiezan a mejorar hacia mayo, junio, pero hasta ahí llegamos. Hoy estamos en agosto y no sabemos qué pasó entre medio. No sabemos qué pasó en julio y no sabemos lo que está pasando en agosto. Como bien nos decía Hugo, tenemos algunas apreciaciones, datos fragmentarios, imágenes parciales de lo que está pasando, y en torno a eso es que tenemos que estar tomando decisiones, tanto decisiones públicas como privadas. Y entonces, en realidad hay un universo de posibilidades entre lo que estábamos en junio y donde estamos hoy. Experimentamos una recuperación en V, que sería esta trayectoria alta, o quizás sí una recuperación, pero a una tasa más lenta, o en verdad nos estancamos en el menos 8% que hubo en junio, o las cosas han empeorado aún más. Y naturalmente estas distintas posibilidades ameritarían distintas reacciones, distintas políticas públicas y también distintas decisiones privadas para enfrentarnos a lo que está pasando en general en la economía. Ante esto es que surge la iniciativa del Índice Económico Semanal, que tomó como metodología la que se está usando hoy por la Reserva Federal de Nueva York para publicar su propio índice económico semanal. O sea, nosotros vimos esta situación y pensamos, bueno, ¿qué hacemos? Veamos qué se está haciendo, y vimos que ahí estaban haciendo precisamente esto, poder tener un indicador que salga semana a semana y que pueda mejorar la actualidad de lo que estamos monitoreando. Este indicador lo elaboró Daniel Lewis, que es economista de la Reserva Federal de Nueva York, Carol Mertens, que es consultora de política económica de la Reserva Federal de Dallas, y Jim Stock, que es profesor de economía de Harvard, y ellos fueron muy amables en realidad. O sea, nosotros los contactamos, nos compartieron los códigos, en el proceso nos encontramos con algunas piedras en el camino, nos ayudaron a resolverlas. En realidad el mayor desafío, honestamente, fue conseguirse los datos. Conseguirse los datos requirió una cantidad de tiempo extraordinaria, y ya vamos a hablar más de eso, pero ese fue realmente el desafío de construir el índice. La metodología tuvo su tema y hubo que meterle tiempo, pero la parte realmente desafiante fue la de los datos. Ahora entremos a los resultados. Pero antes de mostrarles el indicador mismo, ¿cómo construimos esta cuestión? Lo primero son los datos. Necesitamos un conjunto de datos pertinentes. ¿Y a qué me refiero con pertinentes? Un conjunto de datos pertinentes y además un modelo, que es el que nos compartieron nuestros colegas en Estados Unidos, que es de 2 etapas. Y ahora les voy a hablar brevemente de los datos y del modelo. Por pertinente, son 4 características. Uno es que tienen que ser relevantes para reflejar aspectos importantes de la economía nacional. Tienen que ser frecuentes, es decir, disponibles una vez a la semana, que es una exigencia grande. La mayoría de las estadísticas están disponibles de forma mensual. Entonces, al requerir semanal, muchas variables quedaron fuera de juego. También tienen que ser suficientemente antiguas para poder implementar el modelo. Necesitamos que al menos estuviesen desde 2015. Y por último, que estén disponibles de forma actual. No nos sirve todo lo anterior si es que el dato solamente sale con 1 mes de atraso o con 2 meses de atraso. Entonces, el dato tiene que salir todas las semanas de forma que los podamos
incluir en el modelo y sacar la publicación todas las semanas. Y aquí están los datos. En la columna a la izquierda pueden ver los datos que conseguimos. En la de la derecha son los que usan en Estados Unidos. Tenemos consumo eléctrico, créditos hipotecarios, una proxy que nos dio el FHA, compras de petróleo, una proxy que obtenemos del mercado institucional de divisas del Vanguard, vuelos internacionales, remesas, turismo internacional, exportaciones e importaciones. Como ven, son bastantes variables del comercio internacional y algunas de la economía doméstica. Ya vamos a hablar de los problemas que eso significa. El principal que quiero enfatizar ahora es que no tenemos nada del mercado laboral. Y como bien mencionaba Hugo, ese es uno de los aspectos más complejos que estamos experimentando y que además afectan de forma significativa no solo las condiciones generales de la economía, sino las condiciones específicas de vida de las personas. Si se fijan, en Estados Unidos hay 3 series que están abocadas a entender el mercado laboral. 3. Y en Guatemala no pudimos conseguir ninguna. De eso también es un problema del indicador. Pero bueno, ¿verdad? Ahí fuimos viendo qué se podía hacer, qué no se podía hacer, y efectivamente logramos sacar algo aún sin esas variables. Respecto al modelo, la primera etapa está basada en análisis de componentes principales. ¿Qué es esto? Es una técnica estadística que toma el conjunto de variables que uno tiene y le reduce la dimensionalidad, focalizándose en el movimiento conjunto de las variables que uno tiene. Entonces, ¿cuál es la idea? Es que nosotros tenemos consumo de electricidad, tenemos remesa, tenemos hipotecarios, por ejemplo, y cada variable se mueve según la particularidad de su industria, de lo que está pasando en su sector. Pero hay un movimiento conjunto, y ese movimiento conjunto refleja las condiciones generales de la economía. Entonces, entre más variables tenemos, mejor podemos aproximar lo que está pasando en términos generales en la economía. Y ese movimiento conjunto el que nos va a reflejar básicamente el índice mensual de actividad económica. La segunda etapa es donde hacemos eso. Tomamos este movimiento conjunto y lo escalamos para acoplarse a al rango y a digamos, al movimiento del índice mensual de actividad económica del Vanguard. Y con eso, por tanto, obtenemos un IES que se interpreta de la siguiente forma. Si es que el IES es un 1% una semana, lo que podemos decir es que si es que esas condiciones se mantienen durante un mes completo, en promedio esperaríamos que el IMAE fuese de un 1% ese mes. Entonces, es que una semana es un 1%, otra es un 5%, otra es un menos 10%, el promedio, en promedio de promedios, sería el IMAE. Y aquí tenemos el IES. Aquí tenemos la serie con variaciones porcentuales en el eje X, en el eje Y, perdón, y el tiempo en el eje X. Lo tenemos desde inicios de 2016 hasta el 13 de agosto de este año. Como podemos ver, el índice varía fuertemente en torno a un 3-4%, que es la tasa de variación del IMAE y del PIB a lo largo de este periodo. Y aquí en esta línea vemos el efecto de la cuarentena. Una caída brusca que ocurre en una semana al iniciarse la cuarentena. Ahora, vamos a focalizarnos en este pedacito, que es el de mayor interés, en la siguiente gráfica. Aquí lo que tenemos es lo mismo de antes, o sea, es esto, pero alargado. Entonces vemos desde enero de 2020 que las cosas estaban como venían hace varios años, viene la cuarentena, colapsa el indicador, luego viene una recuperación, las cosas empiezan, digamos, no a estar bien, pero a estar menos mal, pero en julio viene una caída fuerte. Luego se recupera un poquitito, viene la reapertura, y desde la reapertura a la fecha, vemos que las cosas han ido para arriba, por lo menos en las últimas 3 semanas. Si se fijan, el IMAE está disponible hasta junio. Eso es hasta aquí. Esto es junio. Esto es invisible aún. Entonces, lo que nosotros estamos básicamente pudiendo decir con el IES
es que en julio las cosas se deterioraron un poco más. Y desde la reapertura las cosas se empezaron a recuperar. Entonces, mientras el IMAE en junio es de menos 8,5, el IES en julio fue de menos 16. Ahora, ese valor puede parecer muy extremo, y ya voy a hablarles un segundo de ciertos detalles o de precauciones de cómo uno interpreta esto, ¿no? Pero fue de menos 16. Eso lo que nos indica es que hubo un deterioro en julio. Y hasta mitad de agosto ese deterioro se revirtió parcialmente, y lo que esperamos es que en las próximas semanas se va a ir solidificando esa tendencia al alza a medida que la reapertura vaya teniendo más tiempo. Algunos detalles importantes. Cuando comparamos el IES con el IMAE y con el PIB trimestral, obtenemos esto. ¿Qué vemos aquí? En azul tienen el IES, variaciones porcentuales. En naranjo tienen el IMAE, y en gris el PIB trimestral. Y lo que vemos es que el IES tiene una volatilidad mucho más grande, va por arriba, va por abajo, pero sigue la tendencia. Por ejemplo, aquí estuvo, el IMAE subió, el PIB trimestral subió, y el IES, aunque fue subiendo y bajando en torno al IMAE y al PIB, siguió esa tendencia. Y así a lo largo de toda la serie, y cuando cae, efectivamente, cae el IMAE, cae el IES fuertemente. Si de nuevo nos concentramos en esta porción de aquí solamente, ¿no? Hacemos un zoom y la extendemos, vemos esto. Aquí estamos a inicio de 2020, el IES venía junto al IMAE, el IES cae mucho más que el IMAE, pero luego se recupera más que el IMAE. Y por eso es tan importante lo del promedio. En promedio vamos a esperar que el IES refleje lo que está pasando con el IMAE. Efectivamente, el IES fue capaz de predecir el aumento del IMAE de junio, y lo que nos está señalando es que en julio hubo un deterioro. Eso es esta caída. Este es el valor agregado del IES, la capacidad de decirnos lo que pasa en estas 6 semanas que han transcurrido desde la última vez que tuvimos novedades, que fue el IMAE de junio. Nosotros hicimos el ejercicio de cómo fue nuestra capacidad de predecir junio antes de saber los datos de junio. Entonces, fuimos a los datos y nos ubicamos el 3 de julio. Y vimos, bueno, ¿qué nos dijo el IES que pasó durante junio, situándonos el 3 de julio? Y nos dio un 8,44. Y luego, más de un mes después, cuando salió el IMAE de junio, supimos que fue de un menos 8,58. Entonces, al menos en esta experiencia nos fue bastante bien. O sea, pudimos predecir con más de un mes de anticipación, con un 1,2% de error, cuál fue el IMAE de junio. Esto es un muy buen historial, pero hay que tener ojo con las limitaciones del IES. ¿Sí? Todos estos indicadores tienen problemas, y es importante tenerlos presentes para saber qué nos dicen y qué no nos dicen. Es esperable que la predicción del IES va a ser limitada ante cambios bruscos. En parte, el éxito de junio tuvo que ver con que el cambio relativo a mayo no fue tan fuerte. O sea, pasamos de un menos 10 a un menos 8,5. Y eso el IES lo puede traquear con bastante precisión. Pero cuando nos fuimos más al pasado, tratamos de ver qué pasó en marzo, que fue cuando fue la cuarentena, y esa caída bien fuerte que vieron, el IES mostró una caída muy clara, pero no fue de la magnitud que efectivamente nos mostró el IMAE después. Entonces, esperamos que mientras nos estemos moviendo en un 1%, 2%, 3% de los valores, o sea, de un menos 8, un menos 7, un menos 6, un menos 9, por ahí, el IES va a ser capaz de estar prediciendo lo que está pasando, demostrarnos lo que efectivamente está pasando. Pero si hay cambios muy dramáticos, entonces lo que nos podemos quedar con certeza es con la señal. O sea, las cosas están subiendo o están bajando, pero no tanto con el valor exacto. O sea, fue un 6%, fue un 10%,
Ahí no tanto. Un segundo aspecto a destacar, tenemos pocos datos de la economía doméstica, y eso es un problema. Estamos actualmente en conversaciones para obtener la facturación electrónica con la SAT. Estamos también en conversaciones para obtener datos de acero con la gremial de industrias de metalurgia, cementos con Cemento Progreso, alimentos con la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebida, y con temas de crédito con la Superintendencia de Bancos. A medida que tengamos más luces a través de más variables de aspectos diversos de la economía, el indicador va a mejorar, naturalmente. Nosotros vamos a seguir en ese proceso. Vamos a seguir conversando con socios que nos puedan compartir estos datos para ir mejorando la precisión del indicador. Pero llegamos a un punto, y por eso lo estamos lanzando hoy, en que evaluamos que ya teníamos algo suficientemente bueno como para poder lanzarlo, y ahí en el camino seguir perfeccionando. Otro aspecto que ya he mencionado, pero quiero ahora enfatizar más, es que la volatilidad es alta. La desviación estándar del IES es de 4,8%, mientras que la del IMAE es de un 3,4%. Eso es considerablemente menor. Y la del PIB trimestral es de apenas un 1%. Esto lo que significa es que cambios de una semana a otra no hay que tomárselos con tanta importancia. Hay que ver qué pasó la semana anterior y la semana anterior, probablemente. Porque acuérdense, es el promedio. Entonces, cuando vemos que la semana pasada a esta semana, y la semana anterior a esa, a la semana pasada, hay una tendencia a mejora, entonces podemos decir, mira, las cosas están mejorando. O cuando durante julio la cuestión cayó consistentemente, entonces sí, en julio hubo un deterioro. Y de hecho ahí va a ser una gran prueba de fuego para nosotros. Si en julio el IMAE muestra que subió, va a ser complicado, ¿verdad? O sea, lo que esperamos es que en julio bajó. Quizás no bajó a menos 15%, pero sí esperamos que bajara al menos un 10%. Entonces, ojo, cuando vean semana a semana, cuando hagamos las pruebas si cambió, es importante ponerlo en contexto de lo que pasó la semana pasada. No verlo solamente el valor de la semana, dado que tiene esta volatilidad que va por arriba y por abajo del valor de referencia que es el IMAE. Entonces, ya como notas de cierre, para ir terminando esta presentación y pasar a la ronda de preguntas, lo que el IES nos da es una señal del estado de la economía. Nos dice las cosas van para arriba o las cosas van para abajo. Nosotros estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para poder acercarnos lo más posible a predecir, pero es importante reconocer las limitaciones. La volatilidad es alta, y también vamos a estar actualizando con nuevos datos semana a semana y con nuevas variables en la medida en que estén disponibles, lo que puede generar revisiones de los datos históricos, así como también lo hace todo banco central o agencia estadística que reporta estadísticas coyunturales, las va actualizando a medida que nuevas variables se vuelven disponibles, o valores más seguros se vuelven disponibles. Por último, comentarles que este indicador va a estar disponible todos los lunes a las 10 de la mañana en la página web, que les podemos compartir ahí en el chat. Por favor, Edwin, si pueden ahí poner en el chat la página web. Y también vamos a tener una lista de distribución de una publicación muy breve de 2 páginas, donde básicamente mostramos el IES, cómo se comporta relativo a la semana pasada, y una interpretación de cuáles son las fuerzas de cambio que están haciendo que el IES mejore o se deteriore. Esa lista de distribución, por estar hoy aquí, van a, por defecto, pasar a ser parte. Naturalmente pueden suscribirse en cualquier momento. Y si conocen a otras personas que quisieran ser parte de la lista, pueden suscribirse al final de la página web. Hay un vínculo para que cualquiera pueda hacerse parte de esta lista de distribución semana a semana. Ahora sí, lo último, palabras de agradecimiento, que ha sido muy importante para nosotros trabajar con socios, porque los datos ha sido la parte de mayor esfuerzo. Los datos ha sido posible gracias al Ministerio de Economía, al Banco de Guatemala, la ventanilla única para las exportaciones,
el Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas, el FHA, la Asociación para el Desarrollo Económico y Social de Aeropuertos y Puertos, Convexim, y el administrador de mercado mayorista, que es quien nos da los datos de electricidad. Además de esto, agradecer a otra serie de organizaciones y personas que nos ayudaron en el camino de encontrar cuáles son los datos disponibles, en tener muchas conversaciones para tratar de identificar dónde están. Muchas que no llegaron a puerto, pero que sí fueron esfuerzos necesarios. Ahí está Fundesa, Fundación para el Desarrollo de Guatemala, la Cámara Guatemalteca de la Construcción, Edgardo Ruiz, de la Cámara de Industria de Guatemala, Ricardo Alvarado, de la Superintendencia de Bancos, y Germán Girón, de CACIF. Y luego no quería dejar fuera un agradecimiento al equipo con el cual he estado trabajando esto día a día. Hugo Cabrera, que me ayudó sistemáticamente en las múltiples reuniones, Rodrigo Leonardo en correr el modelo, y María Estrada y Juan Fernando Tarragó en estar todas las semanas ahí ordenando la base de datos para poder correr el modelo. Con eso cierro mi intervención y quedo pendiente de preguntas que les hayan podido quedar acerca de esta iniciativa. Muchas gracias. Gracias, Benjamín, por esta presentación. Quiero pedirte que regreses y dejes en pantalla la gráfica última del índice. Sí, dejémosla ahí por si tienen alguna duda específica de esto. De hecho, en el chat ya hay una pregunta de Mario Morales. Nos dice, ¿por qué no se incluyó la información del IGS de trabajadores formales y la de captación de impuestos por la SAT? ¿Son información con historial y mes a mes disponible? Buena pregunta. Relativo a la SAT, estamos en conversaciones para facturación electrónica, porque esa serie está disponible semana a semana. La recaudación tributaria está disponible mes a mes, pero eso no nos sirve para implementar el modelo. O sea, eso es parte de los requerimientos, de las exigencias que son altas para poder correr el modelo. Tienen que estar disponibles de forma semanal, no mensual. Relativo a la información del IGS, eso fue algo que pensamos en un momento, pero nos advirtieron que iba a ser muy, muy difícil llegar a buen término en poder obtener los datos porque no están fácilmente accesibles. Una cosa es que existan, otra cosa es que uno puede acceder a ellos, así como, por ejemplo, la facturación electrónica. Esa existe, pero hay que hacer todo un procedimiento para poder establecer el mecanismo para que se compartan. Y por eso lo del SAT lo estamos intentando porque hay interés y vemos que vamos a llegar a buen término. Con X nos advirtieron que iba a ser extremadamente difícil, entonces no lo priorizamos. Si es que existe apertura, nosotros encantados de abrir ese proceso, pero naturalmente tuvimos que hacer una priorización de dónde era más probable conseguir finalmente los datos, y por eso es que no hemos abierto esa ruta aún. Edwin, si me permitís decir un par de palabras respecto al IGS. Por favor, Hugo. Sí, Benjamín pues tiene poco tiempo de estar en Guatemala, además de que es joven, pero esa pregunta creo que sí es importante para que todos los que estamos aquí, que somos ya mayores de 50 años, y todos los que estamos aquí, podamos ejercer una presión para que el IGS sea mucho más transparente y ágil en la producción de la información. Hasta antes de la pandemia, marzo de 2020, la información que existía disponible del empleo en Guatemala era la del año 2018. Gracias a una labor entre las cuales hay algunas personas muy importantes, se logró que el IGS hiciera un release de los primeros 6 meses. Pero en realidad, ese es el tipo de cuestiones que yo me refería, que hay que crear una cultura estadística de calidad y de transparencia, porque no puede ser que, que tengamos información del IGS con rezago de 1 o 2 años cuando bien nos va. Gracias. Gracias, Hugo, por el comentario. Quiero indicar que en el chat se colocó el sitio web donde está publicado el índice, y también compartí un boletín que es un documento de página y media donde se dan algunos detalles que mencionó Benjamín en su presentación. Tenemos otra pregunta de Orlando Monzón. Con relación a la tendencia ciclo, ¿hay alguna armonización del IMAE y el IES? No, aquí lo que nosotros estamos usando en IMAE es el IMAE sin el ajuste de tendencia ciclo.
porque en realidad lo que estamos queriendo ver acá es efectivamente el dato semana a semana. No queremos aplanar por ciclo. Queremos ver lo que está pasando efectivamente en la semana, cada semana que estamos viendo. Quizás sí mencionar, el único ajuste que nosotros hicimos fue relativo a Semana Santa. Sorpresivamente nos encontramos que en las series, cuando corríamos el modelo, podíamos ver con mucha claridad el efecto de Semana Santa todos los años, porque Semana Santa se va desplazando. En la metodología lo que se hace es hacer una comparación de la semana con la misma semana del año anterior. Y en base a esa variación porcentual es que se construye la base para luego aplicar componentes principales. Entonces, fue bien interesante que en Navidad, por ejemplo, no ocurría el fenómeno de un ajuste año, de un gran cambio, porque todas las Navidades tienen una actividad extraordinaria. Pero entonces tú estás comparando actividad extraordinaria contra actividad extraordinaria. Lo que pasaba con Semana Santa, que es bien único, es que Semana Santa se va moviendo año a año. Entonces estábamos comparando una semana con Semana Santa contra una semana sin Semana Santa y viceversa, y eso generaba un ruido extraordinario. Entonces, lo único que ajustamos fue para Semana Santa, para eliminar esos picos y esos valles que eran realmente extraordinarios, que tiene que ver no con que la actividad está cambiando, sino con que la semana en que se genera estaba cambiando. Gracias, Benjamín. Nos dice aquí Luis Furlan, el índice puede ser muy útil para varios proyectos. ¿Están los datos a disposición para descargar? No sé si se refiere solo a los datos del índice en sí o a las bases de datos que lo crearon, pero nos comentas, Benjamín, por favor. Los datos del índice, nosotros tenemos pleno interés en tenerlos públicamente disponibles. Hoy por hoy no tenemos aún resuelto dónde vamos a subir los datos. Lo que tenemos resuelto es dónde vamos a subir las gráficas, cómo vamos a compartir la publicación. Entonces nos falta todavía ahí refinar dónde vamos a tener básicamente el Excel con la serie de datos. Relativo a los datos de insumo, esos también los podemos compartir, todos los que sean públicamente disponibles. Entonces ahí tenemos que sí hacer una revisión con los socios para ver qué datos podemos compartir libremente y cuáles no. Los del Banco de Guatemala y los del administrador del mercado mayorista, esos dos están públicamente disponibles, entonces ahí simplemente nosotros lo que hacemos es ordenarlos, y ahí los podemos compartir sin problema. Los datos del FHA puede que haya un poco más de problema, pero hay que preguntar con la BUPE, también hay que hacer ese proceso. Pero sí, Luis tomó ese punto de que va a ser bueno tener los datos ahí disponibles también por si alguien más quiere recrear el IS ellos mismos y ver que efectivamente es lo que sale y que nosotros no estamos forjando nada, sino simplemente tomando los datos, aplicando el modelo y eso es lo que sale. Gracias, Benjamín. Nos comenta aquí Mario Morales, gracias, Benjamín y Hugo, podemos influenciar, me imagino que se refiere el comentario de Lix, y liderar con estas entidades. En general, como ya lo dice Benjamín, la parte más difícil de generar este índice fue obtener los datos, y seguimos abiertos a tener más información. Como cualquier índice, entre más información adecuada se le alimente, mejor resultado dará el índice. Así que me permití poner ahí en el chat el correo de Benjamín Leiva, para que si alguno de los participantes tiene alguna idea, algún contacto, ya sea con entidades públicas o también privadas, pues que nos lo hagan llegar para que podamos nosotros contactarlos y ver cómo podemos obtener información de esos sectores. Como ya decía Benjamín, hemos estado en pláticas con varios sectores privados y públicos, y vamos a continuar haciéndolo para tratar de mejorar el índice, especialmente con datos de la economía local, que es lo que están ahora faltando. En general también es importante enfatizar que no necesariamente tenemos que tener el dato real, por ejemplo, de venta de un sector específico, acero, cemento, sino que lo que tenemos que tener es una variación del
del dato. Entonces, en datos muy estratégicos de algún sector que no quieran compartir, por ejemplo, las ventas de cemento de una semana, sí podríamos recibir datos relativos, es decir, cómo la venta de esta semana varió con la venta de la semana anterior, sin tener los datos detallados, ¿verdad? Otra pregunta acá de Gabriel. Dice, felicitaciones por la contribución del IES con datos reducidos pero reales. ¿Qué causales pueden explicar la gran baja de julio con respecto a junio, Benjamín? Sí, buena pregunta. Los deterioros que marcan la caída en julio es un deterioro muy fuerte en importaciones, una reducción en la proxy de consumo de petróleo que tenemos y de la actividad hipotecaria que refleja la actividad inmobiliaria. Las remesas, por su parte, que venían creciendo antes, se estabilizaron. O sea, hubo caídas y hubo subidas, pero a lo largo del mes se estabilizaron. Entonces, dejaron de empujar hacia arriba como venían antes, porque efectivamente, como mencionó Hugo, a lo largo, la mejora que se ve antes tiene mucho que ver con las remesas. Eso paró durante julio. Y hubo una leve mejora de exportaciones, pero las otras variables lo dominaron. Gracias. Orlando solo nos comenta felicitaciones por el esfuerzo, porque actualmente con el IMAE pues pasamos 55 días sin tener información, así que felicitaciones por este esfuerzo que nos da información más frecuente. Y también nos comentan si es un indicador que se generará manualmente cada semana. Sí, en efecto, Benjamín y su equipo cada semana bajan los datos o reciben los datos de los proveedores el viernes. Se hace el cálculo el viernes y el lunes se publica el nuevo indicador. Entonces, si ustedes entran a la página web de la VG, el día de hoy van a ver el indicador que fue actualizado hasta el viernes pasado. Y ese indicador fue actualizado con datos de la semana anterior. Entonces, obviamente, siempre va a haber un rezago, pero en este caso va a ser un rezago de una semana y no de 1 o 2 meses como lo tiene el IMAE. Una última pregunta y vamos a ir cerrando para no pasarnos del tiempo dedicado a esta reunión. Fernando Estrada nos pregunta cómo nos fue obteniendo información de entidades como el registro de la propiedad, transacciones de valores en el registro de la propiedad. ¿Tuvimos algún contacto allí, Benjamín? Sí, buena pregunta. Nosotros, en la conversación que tuvimos con la Cámara Guatemalteca de la Construcción, nos comentaron que esa fuente sería espectacular. O sea, sería la mejor fuente para tener una aproximación del mercado inmobiliario. Pero también nos comentaron de que ellos no tenían ese camino claro, con quién había que hablar, cuán difícil iba a ser, mientras que sí nos comentaron que en el FHA había una proxy bastante buena y que ahí el camino era mucho más expedito. Y por eso priorizamos aproximarnos al sector inmobiliario a través del aseguramiento hipotecario del FHA, que cubre un buen porcentaje del mercado inmobiliario guatemalteco, en vez de irnos a la mejor fuente, pero que no tenía un éxito claro que hubiese sido el registro de la propiedad.